Buen día, mi nombre es Sandra Carolina Larraondo Rico, estudiante del doctorado en Ciencias de la Educación. En este momento me dispongo a dar una explicación sobre el capítulo primero titulado Interdisciplinaridad del libro La interdisciplinariedad en el proceso docente educativo del profesional en educación, escrito por Eudaldo Enrique Espinosa. La idea de este trabajo es precisamente hacer un resumen y reflexión acerca de este capítulo, en donde pues trataré de dar un concepto claro de interdisciplinaridad. Miraré también la relación que existe interdisciplinaria, los aspectos que pueden atentar o favorecer esta interdisciplinariedad y asimismo cómo se puede de pronto tener en cuenta una planeación para el desarrollo de la interdisciplinariedad. En primer momento podemos ver que la interdisciplinariedad pues principalmente es una planeación curricular en donde se tienen en cuenta los diferentes aspectos como es el pénsul educativo, como son los contenidos programados de este pénsul, también el perfil del egresado que se va a dar con esta interdisciplinariedad teniendo en cuenta también los logros de aprendizaje a obtenerse, siendo claros con que los docentes son personas que están actualizadas y que generan una planeación clara con métodos también claros, con un marco conceptual establecido, unas herramientas establecidas y una evaluación que permite precisamente la planificación completa de esta interdisciplinaridad. Como concepto general, podemos decir que la interdisciplinariedad es precisamente una relación entre diferentes disciplinas o instrucciones que permiten generar cualidades dentro de cada una de las personas, cualidades ya sean personales o cualidades en el ámbito profesional. Para Spinoza, define la interdisciplinariedad como una herramienta que incorpora los contenidos de dos o más disciplinas, acercándose hacia una unidad de ciencia y hacia el conocimiento. Dentro de la misma contextualización que Spinoza nos muestra en este capítulo, vemos que hay diferentes autores que dan su concepto, pero en sí todos coinciden en los siguientes elementos. El primero de ellos es que la interdisciplinalidad debe tener un denominador común e integrador que permita precisamente fluir un eje metodológico. Obviamente, estas áreas que se involucran en esta interdisciplinariedad deben tener nexos con diferentes ciencias y, por supuesto, deben ser cooperativas unas con otras, además de abarcar diferentes cualidades y valores, ya sea de la misma disciplina o de quienes están trabajando en este proyecto interdisciplinario. De igual manera, busca la enseñanza integrada de las diferentes ciencias. Las relaciones interdisciplinarias como tal tienen implícito la posibilidad de establecer precisamente esa unión de las diferentes disciplinas. Esa unión ya se basa con funciones específicas, ya sea una interrelación o una cooperación. Si hablamos de una interrelación, es, por ejemplo, dentro de una misma área, tener en cuenta las subáreas que en ella existen. Por ejemplo, las ciencias sociales, haber una interacción con la geografía, con la historia, con la filosofía y demás. Pero si hablamos de una cooperación, es tener en cuenta que dos áreas diferentes con sus subáreas pueden relacionarse, por ejemplo, las ciencias sociales y las ciencias naturales. Dentro de el texto podemos ver también una explicación de los niveles de relación que existen en la interdisciplinariedad. Muchos autores hablan de estos niveles, pero en sí la Organización de Naciones Unidas para la Educación de la Ciencia y la Cultura establece 5 básicos, que es como la unión o el tener en cuenta de la ideología de los demás autores. Estos 5 niveles son la multidisciplinariedad, la pluridisciplinariedad, la disciplinariedad cruzada, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad, en donde el primero de ellos es prácticamente una relación de disciplinas muy baja, casi nula.
El segundo de ellos ya vemos una cooperación entre las disciplinas un poco más cercana, pero de igual manera el nivel de relación sigue siendo bajo. Si hablamos ya de la interdisciplinariedad cruzada, la tercera de ellas, hablamos de que ya hay una unión un poco más fuerte entre las disciplinas, pero una de esas disciplinas quiere imponerse sobre las otras. Y de igual manera, si hablamos de del cuarto nivel, decimos que ya hay una relación absoluta entre estas disciplinas, en donde no hay imposición de una sobre otra, sino que se manejan en un mismo nivel jerárquico, generando marcos conceptuales y metodologías bastante claras y plausibles. De igual manera, ya el último nivel nos habla ya de una relación absoluta entre todas entre todas las disciplinas, generando una macrodisciplina. En cuanto a la interdisciplinariedad dentro de la enseñanza, el ideal es que se genere un currículo que tenga todas las bases conceptuales y metodológicas absolutamente claras, incluyendo todas las disciplinas que se puedan estar relacionando, donde los estudiantes estén capacitados para enfrentarse a problemas cotidianos de su labor o cotidianos de una sociedad, donde el estudiante también sea dinámico dentro de una unión de factores ya sea sociales, económicos, políticos, y en donde la formación de las personas sea una persona abierta, flexible, crítica, que pueda trabajar en equipo, que sea solidaria a partir de una preparación integral. Obviamente, el hecho de que haya una interdisciplinaridad en la enseñanza permite que esta sea una estrategia de enseñanza y aprendizaje para así permitir que los estudiantes transfieran conocimientos y que sean precisamente mejores en su desempeño profesional. Los aspectos que suelen atentar la interdisciplinariedad puede ser la misma formación de los currículos que en los que se basa la enseñanza. Muchos de estos currículos no tienen claras las metas, muchos de estos currículos no tienen claras metodologías, ni mucho menos conceptos, y por lo tanto allí puede ser uno de los factores que están atacando. Y por lo tanto, asimismo, tampoco se sabe cómo llevar a la práctica una interdisciplinariedad si no están claros estos factores. Las cosas que pueden favorecer una interdisciplinariedad desde el trabajo en el aula, desde mi punto de vista, suelen ser, por ejemplo, el trabajo en equipo, un proyecto que lleva a una práctica laboral, un proyecto que lleva a tareas complementarias, a un trabajo comunitario y obviamente tener en cuenta una evaluación en donde se mire las competencias de cada uno de los estudiantes dentro del éxito que alcanza al hacer las actividades. Un ejemplo de esto lo vimos también en el capítulo y era el caso de los estudiantes de veterinaria, en donde se mostró una interdisciplinariedad de diferentes áreas como la zoología, la fisiología, la farmacología, la educación ambiental y obviamente esta interdisciplinariedad permitió la generación de conocimientos, alcanzar logros, mejorar todo el trabajo grupal, colaborarse unos con otros, conocer bibliografía, conocer lenguaje técnico y, por supuesto, llegar al éxito laboral. Dentro de los procesos de planeación educativa hay que tener en cuenta que la planeación puede ser una clasificación macrospectiva o microspectiva. Si es macrospectiva es una hacia a corto, mm, perdón, macrospectiva a largo plazo en donde se genera un impacto masivo. Si es microspectiva, es a corto plazo donde hay un impacto individual. También hay que tener en cuenta que los principios de la planeación deben tener una objetividad, debe ser flexible, debe tener una cuantificación y deben de estar en unidad. De igual manera, la planeación educativa tiene que tener unos fines y unos objetivos y metas bastante definidas y claras. Y por lo tanto, permitir que sea integral, que sea alternativa, que sea operativa dentro del momento donde se va a desarrollar. En conclusión, pues podemos decir que el ideal de interdisciplinariedad es muy difícil alcanzarlo cuando se habla de una educación donde los currículos no están fijados, no están claros. Y por lo tanto, los docentes de hoy en día, nosotros nos vamos a encontrar con esa barrera cuando queremos proyectar actividades dentro de nuestra aula que permitan esa interdisciplinariedad.
Como referencia, pues tomamos el libro de Spinoza Freire, La interdisciplinaridad en el proceso docente educativo profesional en educación. Muchas gracias por la atención.